¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Según la autoridad mexicana, se espera que este año, 2019, ingresen más de 700,000 personas migrantes a nuestro territorio provenientes de Centroamérica. Una de cada 3 personas será un niño. Alrededor de 250,000 niños, no acompañados o acompañados por sus familias, van a pedir refugio en nuestro país, intentando llegar a los Estados Unidos. ¿Qué tal están las capacidades del Estado, los presupuestos, las estancias infantiles, el apoyo psicológico? ¿Qué tal están las autoridades mexicanas listas para este fenómeno más que anunciado? Esta es la pregunta de esta noche. Migración e infancia. Comenzamos. ¿Qué harías si te amenazaran para unirte a una pandilla? Eso le pasó a Samuel, de 15 años, y a su novia Julia, quien está embarazada, por lo que ambos salieron huyendo de Honduras. Una de cada 3 personas que solicitan refugio en México son niñas, niños y adolescentes. Ponte en sus zapatos. Yo estoy con los refugiados. Lo anunciado. Abrimos esta conversación sobre infancia en nuestro país y migración, dos fenómenos que merecen mucha de nuestra atención, de nuestra inteligencia, porque son fenómenos que están creciendo y que quizá no hemos visto en todas sus consecuencias, como decía hace un momento. Tengo aquí invitados que justamente le han dedicado al asunto de energía, ética, voluntad, y que están viendo las dificultades, y por eso los he invitado, para que nos cuenten el diagnóstico de la relación que tienen hoy nuestros niños migrantes, y lo digo así, nuestros niños migrantes que están cruzando por el país. Como esa tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Comenzamos primero con Ricardo Bucio. Gracias, Tocayo, por la invitación. Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y estoy en este trabajo y en este tema en particular, primero por el dolor y la preocupación de lo que viven millones de niños en nuestro país, mexicanos y extranjeros, y por la convicción de que tenemos que modificar y que podemos modificar desde la acción del Estado y con los otros sectores las condiciones para que tengan un mejor presente y un mejor futuro. Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Le doy la bienvenida a Tania Ramírez. Qué gusto, Tania. Gracias, Ricardo. Pues yo soy Tania Ramírez Hernández, soy directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación en CONAPRED. Me allegué a estos temas porque tengo la convicción de que los derechos pueden ser realizables y de que todas las personas no solo merecen, sino deben de alcanzar esa vida en garantía de derechos, y concretamente hacia niñez migrante, porque, bueno, me convertí en mamá hace unos pocos años y tuve la revelación a partir de ese momento de que si bien las hijas y los hijos son de sus papás y de sus mamás, las niñas y niños son de todas y todos en este país. Entonces hay una responsabilidad enorme compartida a la que le debemos de dar atención urgente, ¿no? Muchas gracias por compartir. Abrimos un momento más la conversación. Le doy la bienvenida a Isabel Velasco. Isabel, gracias por estar Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar esta tarde aquí con ustedes compartiendo este espacio. Soy directora de protección a niñas, niños y adolescentes del Instituto Nacional de Migración, justo una dirección nueva que pretende visibilizar el tema de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Muchas veces aquí es la población más vulnerable. Si las personas migrantes ya son vulnerables en su tránsito, los niños, y más los niños no acompañados, sufren es una vulneración muy, muy grave. Entonces creo que poner el sentido humano en nuestros compañeros del instituto, pues es un gran reto que también estamos trabajando en esto de concientizar y poder cambiar ya las dinámicas que vienen automatizadas de una manera. Muchas gracias por estar aquí. Le doy la bienvenida a Jorge Vidal. Jorge. Ricardo, muchas gracias.
Y les cuento un poco, mi entrada al trabajo de la infancia y adolescencia tiene que ver también con coincidencias de quienes me antecedieron en términos de cómo podemos dar mejores elementos a la sociedad para poner una escucha horizontal hacia los niños, niñas y adolescentes, en una lógica de poder empoderar a la comunidad de un diálogo constructivo y que favorezca la oportunidad de que estos derechos de los que se han hablado puedan ser un cotidiano y puedan estar en la actuación permanente. Lo hago hoy teniendo la oportunidad de estar como director de programas para Save the Children en México, y esta es una oportunidad desde... Save the Children es una organización global. Sí, es una organización internacional, estamos en más de 120 países en el mundo. Este año justamente estamos cumpliendo el primer centenario de nuestra creación y que nos está permitiendo poder también hacer notar todo el trabajo pendiente que queda para con la infancia alrededor del mundo y en México, ¿no? Bueno, vamos a entrar a saco al tema que nos convoca. El mundo globalizado se celebró, se festejó cuando se cayeron las barreras que impedían el tránsito de bienes y servicios, y no sucedió lo mismo cuando el mundo globalizado pues bajó las barreras para el tránsito de personas. Es un poco absurdo porque pues, cuando los bienes y los servicios se mueven, los seres humanos también nos movemos, pero hemos reaccionado cada vez peor frente a este movimiento. Empezamos a ver migraciones forzadas por cuestiones de trabajo, migraciones forzadas por razones de violencia, migraciones que han sido individuales, pero cada vez vemos más niños en esas olas migratorias. Acompañados, no acompañados, con sus familias, sin sus familias. Creo que el caso de la migración centroamericana, esta que ha crecido en los últimos meses, en los últimos años, y que viene de México, pasa por México hacia los Estados Unidos, es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en el globo. Les rogaría un poco que me ayuden a caracterizar estos cambios en los patrones migratorios, donde los niños están resultando pues, afectados y experimentando con dificultad el fenómeno. Quien quiera abrir, tiene la palabra. Yo quisiera decir que no solo el libre tránsito no correspondió al de las mercancías y al de las finanzas también, sino pasó en sentido contrario. Las fronteras se han fortalecido. La imagen del muro que quiere construir el presidente Trump es quizás significativa de lo que ha estado pasando en los países. Los países han reforzado estas barreras que segregan, que no solo son internacionales entre países, son también intranacionales, son económicas, son educativas, son de muchas maneras. Estamos en un proceso de segregación. Al mismo tiempo que estamos, por otro lado, en una lucha muy fuerte a nivel mundial porque los derechos humanos nos igualen. Estamos en un tiempo fuerte en el derecho internacional de los derechos humanos. Naciones Unidas, a través de sus múltiples organismos, cada vez pone más énfasis en esto. Los tratados de libre comercio piden también que haya respeto a los derechos humanos, pero no hay una coincidencia con esta segregación también, que obedece a lo económico, pero que también tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo religioso, es multifactorial, tiene que ver con lo social claramente. ¿Qué más observamos como mutaciones recientes de la migración que están obligando un cambio en la lente para observar el fenómeno y sobre todo a propósito de los niños? Si se puede señalar algo a la luz de lo que decía Ricardo, es cierto que la migración nos está implicando nuevos retos, pero no precisamente porque los flujos demográficos hayan cambiado radicalmente. O sea, en los últimos, digamos, de los años 60 para acá, el flujo migratorio se calcula en torno al 3% de la población, pongamos, ¿no? México está en ese entendido, es decir, es todavía una porción muy pequeña de la gente la que viaja, ¿no? La que migra. O sea, es un movimiento constante, paulatino, importante, no es para minimizarlo, pero no es un problema de las dimensiones gigantescas en términos de población. Lo que sí es un problema gigantesco, y eso sí está cambiando respecto de los últimos años, es el incremento de la xenofobia, del racismo, de la imposibilidad de comprender qué es lo que motiva esas migraciones en los países que están viviendo las condiciones más difíciles, ¿no? Y a lo mejor hace sentido con
con lo que mencionaba ahora Ricardo. Estamos en un contexto global en donde algo se ha avanzado para el reconocimiento de derechos y quizá un movimiento pendular o un vivir el privilegio de quienes hemos o han tenido ciertos privilegios que se ve amenazado puede provocar esta reacción xenófoba, ¿no? Eso sí es algo que está cambiando y que está volviendo con crudeza en el mundo. Perdón, para ponerlo en números, solo doy un dato. Tenemos 40 millones de niños y niñas adolescentes que están llegando a este país, posiblemente detectados por migración en este año, 40,000 niños y adolescentes, uno por cada 1,000. Pero la gran mayoría no se va a quedar ahí. Esto no va a modificar el mapa A ver, mexicano. me gustaría, si pudiéramos nada más para redondear esta idea. O sea, el argumento de Tania es, ¿no ha cambiado esos patrones? Lo que ha cambiado es la percepción frente a esos patrones. Pero hay datos que a mí me hacen dudar Sí, ese yo no argumento. estaría de acuerdo con eso, Ricardo. A mí me parece que justo en este ámbito de verlo desde lo global podemos ver que finalmente, aunque sean movilizaciones muy focalizadas en algunas zonas del mundo, sí estamos viendo dinámicas muy fuertes y que han cambiado también los motivos por cuáles la gente migra, ¿no? Es importante reconocer la vulneración de derechos que tienen en sus propias comunidades de origen, que obligan a que la gente tiene que migrar, a que los niños y niñas, adolescentes incluso migren no acompañados, porque no están siendo garantizados sus derechos en el estado en el que habitan, ¿no? Entonces me parece que eso sí ha cambiado. Algo que me parece también en términos del flujo y de los cambios del flujo, que llevan a un rebase que aunque no sean porcentajes muy importantes, estamos viendo en México la capacidad que tiene que incrementar el Estado para poder dar atención al cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en una lógica que apoyamos desde Save the Children como otras organizaciones, de que los derechos van con los niños y las niñas por todos lados, por todo el globo, ¿no? Entonces, sí hay una incapacidad del Estado, se ha visto rebasada ante la llegada y el incremento de estos flujos adicionales. Entonces, sí creo que es importante también tener en cuenta eso. Bueno, dos cosas que en mi análisis han favorecido, ¿no? Este fenómeno es, primero, pues la violencia que está presente en Centroamérica, que se ha incrementado, las maras se han apoderado del Estado y, bueno, esto ha orillado o eres mara o no eres nadie, o sea, o participas. Y las amenazas, el despojo de bienes que hay en Centroamérica para la... Yo entrevistaba recientemente a algunos padres migrantes y cuando les preguntaba la razón de la migración, no era porque quiero mejor oportunidad laboral, no era porque aquí las cosas están mal para mí, es porque me tengo que llevar a mis hijos de aquí. O sea, los hijos como motivo para partir, que eso yo no lo había visto así. La violencia en Honduras, en El Salvador y en Guatemala se ha encrudecido bastante. Digamos que el Estado de Derecho se ha visto rebasado en ese país. Y por otro lado tenemos las leyes flexibles de Estados Unidos en materia de refugio, de asilo. O sea, también por ese lado ven una facilidad para ingresar a los Estados Unidos y esto los anima al viaje. Entonces, sí es mucho este tema de que las familias están huyendo, literalmente están huyendo. Literalmente llegan y los amenazan, llegan y les roban a sus hijos de las casas, los meten en una dinámica de violencia. Los niños ni siquiera pueden ir a la escuela porque obviamente están las maras rodeando las escuelas y si no estás con una mara, estás con otra. O sea, hay un tema de violencia muy fuerte y creo que eso, pues cualquier persona, creo en que tengamos hijos, si ves este tipo de violencia y si ya llegan y te tocan la puerta y te dicen, ¿sabes qué? Tu hijo tiene 13, 12 años y si no está conmigo, pues lo mato y mato a tu familia, o si no me das una cuota, hablando de las tienditas, de los pequeños negocios, que todos deben de dar una cuota a estos grupos, obviamente, pues es un tema de supervivencia, ¿no? Por ahí son familias migrando con hijos. Así es. Pero están lo que ustedes refirieron hace un momento, los niños no acompañados. A ver, ¿esas qué historias son? ¿Por qué hay un incremento de niños no acompañados?
Déjame solo dar un dato adicional con el tema de las familias. Y entonces también, abonando a que yo sí creo que ha cambiado el perfil de la migración. Cuando el perfil de la migración era sobre todo económico, entonces México también era un país expulsor. Veíamos aquí comunidades por todo el país en donde ya no había jóvenes o ya no había hombres adultos, varones adultos. O sea, Zacatecas y eran puras mujeres. Zacatecas, 1,5 millones en el extranjero. Ahora, y teníamos hace unos años 1 de cada 10 migrantes que llegaban al país era menor de edad. En el 2016, 1 de cada 5, este año 1 de cada 3. Llegan no solamente Uno de cada 3 migrantes son niños. Niños y adolescentes, ¿no? Y ahora, además, se ha disminuido, al menos con respecto de 16, 17, el porcentaje de niños no acompañados. ¿Qué quiere decir? Que vienen más familias. ¿Qué quiere decir más lo de niño no familias. acompañado? ¿Quiere decir No la acompañado. abuelita lo mandó a que alcanzara a la mamá? Son niños... ¿Son huérfanos? No, son niños que vienen... Normalmente no. No por son- lo regular vienen en grupos de solitos. Como si fuera un grupo de escuela, ¿no? Sí, menores de edad vienen con otras personas que no son sus familiares y vienen migrando con ellos. A veces ellos solitos salen de su casa a buscar a sus papás que saben que están en Estados Unidos. He conocido historias de niños 12 con su hermanito de 6 años. ¿Y a dónde vas? Pues me vine con el grupo de gente porque voy a buscar a mi mamá que está en Virginia, por ejemplo. Entonces, ellos creen que es algo muy sencillo. Ven pasar la caravana y Ven se suben. y van, ajá. Y sí, no. digo, y realmente son niños que ya no tienen familia en sus países de origen. Ya viven con familiares de segundo o tercer grado. Con vecinos. Vecinos, con el padrino, ya no viven con familia de... Yo creo que es importante destacar los diferentes grupos. Se ha ido mencionando, pero en efecto hay muchas motivaciones diferentes que generan la migración de Centroamérica hacia México, como lo estamos hablando ahora. Algunos tienen que ver justamente por huir en términos de seguridad. Si hay jóvenes, tenemos entrevistas recientes en la frontera sur o en la frontera norte que te dicen era muy peligroso vivir ahí. Recuerdo ahora el caso de una niña, 8 años de edad, que de repente vivía 2 meses en casa, sin poder salir de casa y sin poder salir a la escuela, y de repente una madrugada ya venía de la mano de su hermana mayor, buscando salir, protegiéndose, y llegaron hasta Tijuana. Llegaron hasta Tijuana después de varias semanas, después de mucha agresión también en el país, después de haber sido agredida la adolescente, y que hoy incluso estaban dispuestas a saber que podían pasar, como ellas mencionaban, algunas semanas en la hielera, comiendo poco, pero que del otro lado, como mencionaban, iban a tener una mejor vida. Ese es un caso, pero tenemos por otro lado jóvenes que te dicen, yo tenía la posibilidad de ir a la preparatoria y eso ahora está limitado. Las condiciones económicas de mi familia ya no permiten que eso pueda ser así, la sociedad ya no permite que eso pueda ser así y tengo que salir a buscar empleo hacia otro lado. Hay gran diversidad. Ahora, una pregunta que he escuchado con frecuencia, tiene que ver un poco, Tania, con el tema discriminatorio de nuestra cultura, es ¿cómo nos vamos a hacer cargo de esos niños, de esas niñas, si no podemos hacernos cargo de los nuestros? O sea, primero pues, los de casa y luego los que van pasando. A mí me acorte y hablamos justamente de esta discusión que nos permite decir ellos y nosotros con un poco de ligereza. ¿Qué harías si quemaran tu negocio, te extorsionaran y mataran a uno de tus empleados? Pablo, transportista hondureño, huyó a México tras atestiguar el asesinato de uno de sus choferes. Ahora, como empresario, busca contribuir a la sociedad y economía mexicanas. Ponte en sus zapatos. Yo estoy con los refugiados. De vuelta en Espiral, hablando de infancia e inmigración, y yo quería preguntarles, si tenga usted los datos más precisos, del volumen. Yo sí me he sorprendido de los datos que nos han ido dando las autoridades. O sea, a principios de año hablábamos
de cifras, a lo mejor yo no estaba tan al pendiente de los 40, 50 mil, 60 mil, y de repente un día sale la secretaria de Gobernación y dice, no, vamos en 500,000. Yo quisiera ver que me diga realmente de que empieza este flujo migratorio intenso de Centroamérica, y déjenme fecharlo principios del año pasado, a la fecha, ¿cuántos realmente han cruzado la frontera? ¿Cuál es el número que ustedes tienen en el instituto? ¿Y cuántos de ese número son menores de edad? Bueno, de los niños que nosotros tenemos registrados en el instituto, es diferente la cifra, la cifra, digamos, real, porque no todos los niños llegan el instituto no tiene conocimiento de todos los niños que entran al país, Pero obviamente. ustedes pueden hacer una proyección. Pero nosotros, por ejemplo, en lo que va de este año, tenemos más de 21,000 niños que fueron presentados ante el Instituto Nacional de Entonces, Migración. este año habrían entrado sobre 100,000 migrantes. Así es. Y 1 de cada 3 son niños. Así Esa es la cifra. Así es. El año pasado fue el mismo número. El año pasado vamos arriba 163%. O sea, se ha duplicado arriba de un 163% más de lo que fue el año pasado. A ver, para ponerle cifras concretas, Ricardo, del año pasado acá, ¿cuántos adultos? Es cuántos que niños? cuando aumenta el flujo migratorio, te es más difícil detectar a cada persona. Entonces empieza a detectar un porcentaje menor. No hay capacidad para multiplicar, digamos, los agentes de migración y la posibilidad Pero de la secretaria detectarlos habló de medio por millón todo de el país. personas. No, el cálculo que tiene el comisionado del instituto es que este año van a ingresar al país entre 750 y 800,000 personas. De esas, 1 de cada 3 menor de 18 años, es decir, más o menos 250,000 por lo menos niños y adolescentes. Que no llegarán a Estados Unidos. Que hay 200,000 que no van a ser detectados por el instituto, un poco más, ¿no? De esos 200,000, ¿cuál es la cifra? Hay una cifra que va a regresar, otra que se va a quedar aquí y otra que va a lograr ingresar a Estados ¿Y Unidos. tenemos claro cuántos son acompañados, vienen con su familia, y cuántos son no acompañados? Ahora están, perdón, con respecto del 2016, ese es un cambio significativo. Era 1 de cada 2, prácticamente era no acompañado. Ahora es 1 de cada 5, es decir, la mayoría vienen acompañados. Van a entrar en este año no acompañados como 12,000 más o menos, y más o menos 48,000 en total. Es decir, sí están viniendo sobre todo más grupos familiares, lo cual quiere decir que también están viniendo más niños, no solo adolescentes, están viniendo más niños, están viniendo bebés. Ahora, el puerto de destino, Tania, era en los Estados Unidos. Ahora el puerto de destino, cuanto a su voluntad, si quiere, pero va a ser México. Ese es otro cambio importante. Totalmente. La verdad es que hay que reconocer que estas condiciones que están viviendo este núcleo de países en Centroamérica, hoy por hoy, por más que en México vivamos una adversidad enorme y que la violencia sea uno de nuestros principales problemas, hay que reconocer que estamos en términos generales en mejores condiciones que esos países. Eso nos convierte en un país atractivo, ya no digamos para emprender grandes negocios, para salvar la vida, Así ¿no? es. O sea, México sí tiene el territorio, el número de personas, incluso somos una de las 15 economías más bollantes en el mundo. O sea, aunque tenemos condiciones adversas, sí tenemos mejores condiciones que esos países, y eso nos hace ser un país de destino temporal, intermedio, pero también definitivo en muchos casos, ¿no? Ahora, me tiene a mí intrigado, a veces molesto, a veces moralmente no puedo explicármelo, pero 1 de cada 2 mexicanos está enojado con este fenómeno. O sea, siendo nosotros uno de los países con mayor diáspora en el mundo, ¿no? Expulsamos al punto donde tenemos cerca de 30 millones de mexicanos viviendo fuera, primera, segunda, tercera generación. Y resulta que ahora que nos empiezan a tocar los primeros años de un flujo migratorio que tenderá a crecer, 1 de cada 2 dice, ay no, pero si no podemos con los nuestros, ¿por qué vamos a atender a los de los hijos de hondureños o los hijos de salvadoreños? Hay una cosa como enojosa, y con una sorpresa, más enojo en la frontera sur que en la frontera norte. O sea, veo más enojo en Tapachula que en Ciudad Juárez. ¿Por qué están las cosas así? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué esta mezquindad? Déjame plantearlo así, Jorge. Mira, a mí me parece que es importante poder brindar más información, tanto al propio migrante, de qué es a lo que viene en el camino, porque mucho migrante no tiene información tampoco
de qué implicaciones tiene, cuál es la información para el cruce del país y sobre todo ya que llega aquí, qué es lo que va a suceder, en cuánto tiempo podrá tener un trámite resuelto o no, qué posibilidades tiene en el país. Pero también a la propia gente, porque lo que sucede en Tapachula, vemos casos en las calles, por supuesto, de mucha gente a las afueras de las instancias migratorias, de la Comisión, de la Comar, de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiado también, y son condiciones, como mencionábamos hace rato, de un Estado que hoy se está enfrentando con un gran reto ante el volumen de gente que llega. Y por supuesto que llegan y saturan calles, que llegan a plazas públicas, pero también yo me atrevo a decir, Ricardo, que más allá de pensar en que uno de cada dos no está de acuerdo, me atrevo a decir que en realidad hay mucha gente que está también dispuesta a ayudar y que no necesariamente es que esté de acuerdo posiblemente, pero sí dispuesta a ayudar. Sí hay mucha población mexicana dispuesta a apoyar, a acompañarles a dar alguna ayuda. Lo que creo que será importante para poder disminuir este tema de rechazo hacia la población que llega es que demos información muy precisa de lo que puede suceder también respecto a las oportunidades de inclusión en el país. Nos encontramos con casos en la frontera que te dicen, y lo estoy hablando desde noviembre del año pasado, que te decían, vengo a buscar trabajo a la construcción del Tren Maya, porque su presidente dijo que hay trabajo para los centroamericanos. Y faltaba un mes para que tomaran posesión la nueva Sí, administración. la expectativa es grande. La expectativa es grande por la información completa e incompleta que tienen. Ahora, ese es el tema. Ahora hay gente ya en Campeche esperando el arranque de la construcción de la ruta Tren Maya por toda la zona de Escárcega, Calakmul, cuando falta, ¿qué se gusta? Año y medio para que pueda empezar, si empieza. Pero ya hay gente que está llegando ahí. Ya está llegando gente a buscar empleo. Pero tú estarías diciendo que el discurso del presidente López Obrador incrementó el flujo migratorio. No, creo que no, porque justamente hace Hubiera rato ocurrido hablábamos. con o sin él. Sí, porque las causas que están generando la expulsión también se han incrementado y se han modificado. Lo hablábamos hace rato, la violencia, las necesidades de la gente de hacer otras cosas. Lo que creo es más bien que el mensaje público y el mensaje cambiante también, porque de repente en un periodo, y qué bueno que lo podrá confirmar, pero dimos como México un número importante de visas humanitarias del 15 de enero al 30 de enero. Y esto evidentemente llega a la información en el tiempo a la gente en Centroamérica. México está liberando la respuesta en 3, 4 días de las visas humanitarias. Vénganse corriendo. Da más confianza a aquellos que pensaban ya salir también, de que pudieran venir a arreglar otras cosas. Yo creo que sí es importante unificar mensajes y poder dar información, insisto, desde los lugares de origen hasta el destino. Desde organizaciones internacionales que tenemos la oportunidad de trabajar en los diferentes países, se están haciendo esfuerzos con nuestras oficinas en esos espacios para Ahora, hacer eso. Perdón, adelante. Bueno, antes de cerrar, me gustaría concentrarme en las palabras, y no quiero desaprovechar el momento para mencionarlo, de nosotros, de nuestros niños, y este mensaje que se da a veces hasta por los propios gobiernos estatales, de yo no voy a atender niños que no sean míos, que no sean mexicanos, ya suficiente tengo con los nuestros. Entonces creo que en el tema de niñez tenemos que alzar la voz ante eso, porque todos los niños, vamos, México es un país garantista, es un país que tiene una constitución muy hermosa, tiene una constitución que el primer artículo le da los mismos derechos a cualquier ser humano que llega a este territorio. Pero ahí sí, déjame diferir. O sea, la ley para nosotros es un faro en el horizonte. O sea, no es la regla del juego. No, yo Y sé, es pero una tragedia. podemos empezar, una cosa es lo que diga la ley, pero podemos empezar por cambiar eso y reconocer que en el tema de niñez, yo no les digo que de los adultos digan lo mismo, pero en el tema de niñez no podemos decir los nuestros y los de los foráneos. Pero ¿no? déjame insistirte con esto. Es decir, es cierto que dice eso la Constitución y es cierto que las leyes migratorias también son de avanzada. Por ejemplo, aquí no me imaginaría encontrar un letrero en el metro como el que observé en febrero, que tuve la oportunidad de estar en Washington, D.C., que decía, está penado por la ley, o sea, es un delito que inscribas a un niño si no vive en el barrio, en la escuela pública. Tú imagínate.
Es una barbaridad. Sí. Que le digas, si el niño no nació, olvídate, en el país, en ese barrio, viviendo en ese barrio, no puede ir a esa escuela. Pero del otro lado, más allá de lo que dicen las leyes, pues no tenemos estancias infantiles suficientes, ¿no? No tenemos una infraestructura escolar que dé batalla, no tenemos, en fin. Entonces, pues las leyes están diciendo lo que dicen, pero pongámosle ruedas al camión, porque si no, pues nada más Sí. estamos diciendo y diciendo. Y aquí entra entonces ya una discusión de fondo. ¿No tendríamos que reforzar la infraestructura infantil en Claro. nuestro país para poder, entre otras cosas, cachar a este flujo migratorio de niños? Pero es que ahí está un poco el dilema. Pues. Sí, A es ver, que- Ricardo. Déjame, perdón, nada más, primero un comentario sobre el discurso. Hace unos años, cuando Arpaio en Arizona sacó la ley Arizona en contra de los migrantes mexicanos, y hubo un gran rechazo en El México. sheriff que sobre eso. agarraba niños mexicanos saliendo de la escuela para regresarlos. Exacto. ¿no? 62% de la población en México estaba en desacuerdo. Cuando se hizo aquí una encuesta con las mismas reactivos que tenía la ley de allá, ¿tú estarías dispuesto a que por la apariencia se le pidiera a una persona sus papeles? Aquí estaba de acuerdo el 48%. Es decir, también 1 de cada 2. Hace muchos años no teníamos estos flujos migratorios. La percepción yo creo que no ha desmejorado. Lo que sí ha desmejorado, y entonces está llegando a México y hay que tener un dique de contención, es que ha tenido en el mundo un creciente apoyo político el discurso xenófobo. Y no somos inmunes. No somos Es lo que inmunes. decía hace No un momento somos Tania. inmunes. Eso está pasando en Europa, eso está pasando en Estados Unidos, eso está pasando también en algunos países de América Latina, lo acabamos de ver en Brasil, y mientras tenga réditos políticos y pueda tener entonces réditos económicos, hay la posibilidad de que el discurso crezca aquí. Ahora, ¿en qué se va a traducir el discurso? Justo en la restricción de derechos, en la restricción de políticas, en una imposibilidad de poner recursos para garantizar derechos. Ya, aunque tenemos esta Constitución con el artículo primero y el título primero, también tenemos la dificultad de que nuestro país creó instituciones políticas, reglas secundarias, etcétera, que no están hechas para garantizar derechos. Yo creo que es la gran dificultad. El diseño del Estado mexicano no da para cumplir con la Constitución. Y eso se refleja también en el diseño presupuestal, en el diseño de políticas públicas. Entonces nos vamos a seguir debatiendo unos años entre ser este país que dice la Constitución que queremos ser y este país que sigue defendiendo los privilegios que están establecidos hace mucho y en donde los adultos, sobre todo los varones adultos, los nacionales, las personas que viven en las zonas urbanas, los mestizos o mejor los blancos, etcétera, siguen teniendo privilegios sobre otros grupos y esto hace que ciertos grupos de población van a estar restringidos. Lo que está haciendo ahora este flujo migratorio de niños nos está desnudando, afortunadamente en ese sentido, una serie de las incapacidades que tiene el Estado mexicano para responder. México tiene, por ejemplo, la totalidad de espacios de albergues que tiene casas hogar, orfelinatos, la mayoría de organizaciones civiles en el país, pero también los públicos, no alcanzarían a recibir a todos los niños migrantes que hay en el país. No alcanzan, no tenemos infraestructura para eso, porque ha sido un esfuerzo muy, muy contenido, ha sido un esfuerzo particular, no ha habido realmente una política pública expresa. Ahora, siguiendo un poco el intento de Isabel, es decir, si la Constitución dice que no hay los tuyos y los míos, sino los nuestros, no importa, Sí. ¿no? Si la Constitución no distingue entre un niño migrante hondureño al que recibes mal, pero si fuera argentino probablemente recibirías bien, porque el color de piel implica. Y si Y fuera tampoco alemán, distingue si son muchos o son pocos los que migran, es decir, no hace esa distinción. Si son 700, entonces ya se puede desigualar, pero si son 200, no. Sí se requiere una política de la Secretaría de Educación Pública, una política de desarrollo infantil, una política del sistema, ¿no? Muy potente. Y eso quiere decir con dinero. Y yo no la veo. Ahí es donde me siento un poco en esta incomodidad de mucho rollo y pocas Sí. nueces, diría Shakespeare. Sí, el tema de fondo es ese, o sea, es cierto que en México tenemos Tene, te voy a millones de interrumpir niños. porque me están diciendo que nos vamos a corte
y Ok. regresamos. Te guardas la respuesta, así, Feliz. idéntica como habías aplicado. Vamos a corte y regresamos. ¿Qué harías si amenazan con lincharte por tu orientación sexual? Carla es una joven trans que fue amenazada de muerte en El Salvador. Muchas mujeres trans huyen de Centroamérica en busca de protección y dispuestas a aportar a la economía y sociedad que las recibe. Ponte en sus zapatos. Yo estoy con los refugiados. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de infancia y al mismo tiempo migración, los dilemas que implican. Y bueno, traíamos esta discusión entre lo que dice la Constitución y lo que hacemos con las políticas públicas, ¿no? Con los recursos. Yo digo que, digamos, la política sin dinero es como el desamor en la pareja, ¿no? O sea, te lleva a los peores caminos. A ver, Tania, no le hemos metido dinero. O sea, la SEP no tiene un presupuesto para incrementar su capacidad, ¿no? El sistema, el CIPINA, ¿cuál es el presupuesto anual que tiene el CIPINA? La Secretaría Ejecutiva, 52 millones. ¿Y cuántos tenía el año pasado? 53 millones. O sea, le quitaron 1 millón, digamos, ¿no? O sea, nada más para ponerlo. Esta es la parte Sí. donde yo sí me siento muy incómodo, porque hay un rollo muy bien, diría Shakespeare, pero pocas nueces. Sí, sí. Es cierto que en México hay millones de niñas y niños que viven falta de acceso a garantías en educación, en salud, etcétera. Pero lo que es fundamental entender es que eso no está únicamente determinado por la escasez de recursos, sino con la pésima distribución que hemos tenido. O sea, el problema de México, el hecho de que haya personas que no tengan, tiene que ver con una mala distribución de los recursos y no con que no tengamos suficiente. O sea, la economía 13 del mundo tendría dinero para enfrentar este problema. Pues es que si te- administra bien los dineros, es lo que estás diciendo. Digamos que con una administración y con un rediseño orientado a cobertura de derechos, va a haber cosas que se van a tener que dejar de hacer y va a haber grupos que vivan privilegios, un poco lo que decías ahora, Ricardo, va a haber grupos que viendo determinados privilegios puedan temer que ese ir a la baja afecte sus privilegios. Pero también es cierto, y eso lo vimos nosotras cuando fuimos a Tapachula y cuando hemos acompañado algunas de las caravanas en los distintos puntos, sí es cierto que es una queja desde cierto lugar de comodidad y de privilegio. O sea, nos tocó ver a señoras en choza de techo de palma diciéndole a los migrantes, entre a mi baño a bañar a su bebé con cubeta porque no tengo Ay, a mí me ha regadera. tocado ver a señoras de estas con camisa de seda diciendo, ay, los parques están llenos de gente horrible. Es que sí, un poco ese es el tema. O sea, hay una Creo que me muevo afectación en de el los parque equivocado, privilegios. voy a los Pero tuyos. protejan nuestros derechos humanos. Sí, sí, sí. Y también está esta falsa idea de que no es problema de México, ¿no? Ah, pues como vienen de Honduras o de Salvador o de estos países, no es un problema de México. Error también, ¿no? Los problemas que son globales requieren de soluciones globales, ¿no? Y lo que también es no solo discordante, sino inaceptable, y entiendo por qué te da coraje, es que de pronto en México se escuchan a personas repitiendo prácticamente las mismas palabras y argumentos de los que nos hemos estado quejando del vecino del norte, ¿no? Nos irrita muchísimo que Donald Trump piense que nuestros parientes necesitan una reja inmensa, pero cuando vemos eso replicado a la frontera sur, nos sentimos agraviados, escandalizados Ay, y ¿me dejas estamos citar replicando lo a mismo. CONAPRED? Yo no soy racista ni xenófobo, pero son delincuentes. No es problema de México. Primero hay que ayudar a los mexicanos. Nos quieren quitar los empleos. Es una invasión. Si dejamos que entren estos, llegarán más. ¿Quién no ha oído estas frases en los últimos meses? Todo el tiempo. Y esos son los mitos, o sea, citas a CONAPRED, pero no estás citando lo que pensamos. Esos son los mitos a los que les hace falta una contranarrativa de realidades, ¿no? ¿Y cuáles serían esa contranarrativa? Pues, por ejemplo, esta que veíamos ahora. Primero hay que atender a los mexicanos. La falta de atención a los mexicanos estaba desde antes de que vinieran los flujos migratorios. Tiene que ver con problemas de distribución, de diseño, etcétera. No son problemas nuestros, pues sí son, porque nos hemos dedicado a decir que los derechos humanos son de las niñas y de los niños. Ahí donde vayan, les acompañan y si están acá también. Nos van a quitar los empleos. Está comprobadísimo que la lógica, es más, hasta la composición demográfica, el tipo de personas que vienen en busca de empleos,
es otra al tipo de personas que vienen en busca de refugio, ¿no? Estamos hablando de mamás embarazadas, mamás con bebés, personas adultas mayores, personas con discapacidad. No es ese pool empresarial ni cuerpo de trabajo que vendría a quitar los empleos a los mexicanos. Hay un montón de mitos, como estos que acabas de enumerar, que necesitamos ir desmontando, o de otra forma no vamos a poder tener el contrapeso como sociedad para responder a lo que estamos viviendo. A ver, Jorge, me importa mucho que me ayudes a hacer el contrapunto internacional. Es decir, ¿qué está haciendo Italia con la migración masiva de África, la migración libia? ¿Qué está haciendo Alemania con la migración siria? ¿No? ¿Qué están haciendo otros países con respecto a esta migración y desde luego con respecto a las tentaciones o las pulsiones demagógicas, xenófobas que se observan? Mira, yo creo que han ido variando también en el tiempo, pues porque el flujo también en Europa ha llegado a unas dimensiones que han vuelto complicadas las acciones al momento en Europa, pero han hecho una estrategia muy importante de inclusión de las familias hacia la propia sociedad. Sí ha habido procesos de sensibilización que no ha sido sencillo porque también hay elementos de discriminación importantes en algunos de los sectores, pero han hecho un trabajo importante. Han tratado de rescatar también cómo ellos se han fortalecido también de la migración de migrantes y de otros países. Muchos de ellos se han conformado también por otras colonias europeas, pero creo que hay un trabajo importante también de la propia movilidad del interior del país, que me parece decir, en México tendríamos que empezar por ahí, Ricardo. O sea, sí hay frases que van en términos de no son nuestros niños, primero los mexicanos. Yo te diría, y hablabas hace rato de dinero, y pienso, hoy ha habido cambios en las políticas que están descubriendo también a los migrantes nacionales, porque estamos hablando hoy de la migración centroamericana o extranjera hacia México, pero no debemos dejar de lado el volumen de gente que se mueve en el interior del país de manera pendular en muchas ocasiones, o de manera permanente, en una movilidad permanente, El por niño ejemplo, de Guerrero para que va campo a agrícola. San Quintín. Por ejemplo, te puedo decir del jornalero caso, agrícola. te puedo decir del caso de Sinaloa. El caso de Sinaloa, donde solamente registrados, que se estima que es más o menos el 60% de los jornaleros que llegan a aproximadamente 25,000 niños cada temporada. Son 25,000 niños, algunos de esos sí se incorporan en los adolescentes, se van al campo agrícola, y otros muchos estaban bajo atención de espacios con financiamiento público parcialmente, pero que te puedo decir un caso, con nosotros mismos. Fondos públicos que permitían dar alimentación 3 meses de los 9 meses de temporada a los chicos. Nosotros teníamos una coinversión para 6 meses más y garantizar espacios de protección, 47 espacios de protección en Sinaloa para un volumen de niños. Hoy el Estado ha restringido ese apoyo El Estado de Sinaloa. El Estado mexicano, a El través gobierno del de México federal y el local. gobierno de México eliminó el presupuesto del programa de atención a jornaleros agrícolas, por ejemplo, ¿no? Quedaron desprotegidos esos 46. Hoy pareciera estar ¿Con qué desprotegidos. argumento? Pues un tema de ajuste presupuestal, similar a los temas de instancia, de ajuste de presupuesto y de quién manejaba también los recursos, ¿no? Es similar a las estancias infantiles. 9,000 estancias infantiles, tú mencionabas hace rato las estancias, han cambiado las políticas, las reglas de operación, y hoy son espacios que dejan más de 300,000 niños y niñas que sí tenían una protección, Sin ninguna protección. sin ninguna protección hoy ¿Y formativa. qué hace Save the Children? ¿no? ¿De todas maneras busca mantenerlas o no pueden ustedes solos? No podemos solos, sin duda, y buscamos mecanismos de coinversión, pero ¿Y el gobierno de Sinaloa no entra? O sea, se sale el gobierno federal, pero los gobiernos locales no son subsidiarios en esto. No siempre es un volumen muy alto de niños y niñas que llegan a las diferentes instancias. Sí tienen que establecerse políticas de colaboración de los diferentes niveles de gobierno, de la sociedad civil, de la iniciativa privada. Creemos que la lógica de que el gobierno no puede solo, más bien el elemento del gobierno no puede solo, es algo que estamos convencidos. Pero la sociedad tampoco puede sola. Tampoco, necesitamos estar en la mesa con una discusión de En esta misma colaboración y lógica donde construcción. vamos, ya se volvió el tema del presupuesto del central. El Instituto Nacional de Migración tiene hoy mucho más tarea de la que tenía hace 5 años, hace 2, hace 3. ¿Cuánto incrementó de presupuesto del 18 al 19? No incrementó. No se movió, pero no incrementó. Entonces, esto nosotros
te comento, como lo estamos trabajando, es con los estados, ir a concientizar a los estados de Usted le decía a los gobernadores qué tienen que hacer. Exacto, abrir albergues, o sea, obviamente también va un apoyo de organismos internacionales, pero estamos haciendo proyectos alternativos porque si, como Pero dicen... el problema crece y las capacidades no crecen. ¿Cómo le haces? A ver, te lo pregunto también, Ricardo Colsipina. Mira, hay una cosa aquí, cuando hablamos de la corresponsabilidad, algo en donde tenemos un actor que no aparece casi nunca en este tema de la atención a la migración, que es el Congreso. ¿Y el Congreso por qué? Porque sabemos todos que el Instituto Nacional de Migración cobra los derechos a los extranjeros que entran de manera regular. Pues ese dinero podría servir para esto. De ese dinero, el 20% se lo queda el instituto y de ahí paga la operación de la recaudación total. El 80% se va para promoción del turismo. En realidad, ¿Todavía hoy? todavía hoy, ¿no? Todavía hoy. Es una fórmula Pero ya no está el fondo de se promoción cambió, turística. se cambió en el régimen de Fox, se cambió después en el sexenio de Calderón, era 50-50, de tal manera que se le quitó casi todo a migración y el fenómeno migratorio ha crecido muchísimo y la promoción turística ha disminuido. Y hay otro impuesto, el de la corrupción de los agentes migratorios. ¿Cómo han enfrentado eso? Bueno, yo lo que te comento, Rafael, es que se inició una auditoría al interior del Instituto Nacional de Migración, varias, pero solicitadas precisamente por el señor comisionado para ver dónde están, cómo se están dando todos los ¿Y se han procesos. encontrado con Claro, ha agentes habido muy- mucha gente despedida, ha habido gente que ya Es un negociazo extorsionar se le han a- iniciado procedimientos Enorme negocio. por otras vías, pero aún creo que existe el problema. Es un negocio muy grande, pero yo lo que te puedo decir es que ya hay el esfuerzo por parte de las autoridades del instituto para poder hacer una limpia, y ha habido limpia ya, no sé exactamente cuántos números, pero sí. Vamos a conclusiones, tiene un minuto cada quien, o con el ánimo propositivo. ¿Qué hacemos frente al desafío? 700,000 migrantes este año, 250,000 niños, y puede ser que el año que entra sea mayor. Es que sobre esto, ¿quién quiere abrir? Si quieres, conclusiones. Me parece fundamental poder generar dos niveles de conciencia en dos niveles. Primero, en la población, que podamos ser claros que niños, niñas y adultos, insisto, van con los derechos de todos lados. México ha firmado tratados y acuerdos internacionales que, además de la Constitución, garantizan y obligan a que podamos, como Estado, garantizar estos derechos también. Y ese es el segundo nivel de conciencia, el Estado. Me parece que es prioritario que hoy, que estamos en el inicio de una administración, con un espíritu nuevo, con la intención de hacer las cosas diferentes, Cambio, podamos hacer un cambio, sin duda, y podamos establecer políticas mucho más integrales de garantía de los derechos. Daniel, un minuto. Déjame arrojar alguna luz con alguna buena noticia a manera de conclusión. En la última encuesta nacional sobre discriminación que hizo el CONAPRED, descubrimos que 53% de las personas, es decir, un poquito más de la mitad de la población, opinan que se debe dar refugio a las personas en lo que logran volver a sus países o resolver sus vidas. No es inmensamente mayoritario, pero sí tenemos un pool de población que podría estar conectado con la empatía, con la solidaridad. Hay que acompañar eso. Conclusiones. Bueno, seguir solicitando la coordinación entre las instituciones, entre organismos de la sociedad civil, que se los he dicho, sin ellos no podemos avanzar a esta nueva política migratoria, darle un giro a todo el concepto que se tiene en el tema de migración, y parte de lo que estamos haciendo en el instituto es precisamente eso, darle un giro desde las concepciones de la sociedad hasta el apoyo desde el poder legislativo, los gobiernos estatales y organismos de la sociedad civil. Ricardo, cierras, conclusiones. Mira, creo que tenemos la buena noticia que desde el 2011 el marco legal ha ido mejorando paulatinamente, no deja de mejorar. Ahora tenemos también una visión de política migratoria basada en los derechos humanos. Es la primera vez al menos que escuchamos eso discursivamente. Yo creo que tenemos tres cosas que nos faltan mucho. Uno, corresponsabilidad entre los gobiernos municipales, estatales y federal. Y esto va a implicar también una
redefinición, no solo para este tema, del pacto federal. Quien tiene los problemas, donde están los problemas es el municipio, y ahí no está ni el dinero, ni la capacidad, ni los programas. Segundo, una mucho más activa participación de la sociedad civil y de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando hablas de Europa, pues Italia tiene una enorme capacidad para atender a los niños migrantes a través de las familias de acogida. Aquí estamos en pañales. Estamos empezando, sí, pero aún en pañales. Y el tercero, la redefinición presupuestal. No hay manera de alcanzar un cambio de una nueva política migratoria o de una nueva política de atención a los derechos de la niñez sin una redefinición del presupuesto. Los niños han estado al margen y te digo un solo dato para terminar. El anexo transversal de niñez y adolescencia tiene este año 770,000 millones de pesos. Parece grande, el federal, porque hay todavía los estatales, parece grande, pero cuando lo divides por grupos de 0 a 6 años, 6 a 11, 12 a 17, el grupo que no tiene acceso o tiene menor acceso a la escuela tiene el 0.6% del PIB. Pero no es tan adecuado. Son 12.5 millones de personas, ¿no? Les agradezco muchísimo esta reflexión. Me dejan girando, me dejan preocupado. Espero que nos dejen a todos ocupados. Y desde luego, fijando la posición propia, ¿no? El emplazamiento moral, ético, sobre un fenómeno que, insisto, lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, apenas comienza. No nos está tomando por sorpresa, había avisos, pero sobre todo no habrá sorpresa en los próximos años, a menos que no reaccionemos con inteligencia política pública y recursos. Punto. Nos vemos próximo jueves, 11 de la noche, aquí en Espiral. Muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar.